El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a comenzar orando en esta noche y voy a compartir una adoración con ustedes. Y posteriormente vamos a darle paso al hermano Yamandú, que va a compartir una lectura de la palabra del Señor con nosotros. Así que el que tenga Biblia a mano, téngala por ahí pronta. Y después sí pasamos al mensaje que tenemos preparado para hoy. Así que oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, una nueva oportunidad de estar en tu presencia junto con todos los hermanos, como hacemos cada día lunes. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque nos has permitido llegar una vez más para escuchar tu palabra. Gracias porque una vez más tú nos has bendecido y nos has permitido poner delante de ti todas nuestras cargas, que nos poner delante de ti. Señor, el cansancio del día de hoy, todo lo que hemos vivido, a estas horas uno llega cansado, a veces preocupado por todas las cosas que han pasado, que ha tenido que atender, pensando el día de mañana. Bueno, todo eso queremos ponerlo delante de tu presencia ahora, entregártelo a ti, para que nuestro espíritu esté libre, tranquilo, esté, Padre Celestial, aliviado, para poder recibir tu palabra, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos que se ha conectado en esta noche, que tu mano se extienda sobre el lugar en el que está, en cada casa, en cada habitación, para bendición de sus vidas, de su entorno, de sus lugares. Y te doy gracias por esto y nos disponemos para adorarte, Señor amado. Nos disponemos para adorar tu santo y poderoso nombre, para entrar en tu presencia, para pedirte que tú derrames tu aceite, que tú derrames tu unción, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, gracias, Espíritu Santo. Necesitamos más de ti, como dice esta canción, cada día de nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, tu aceite sobre nuestras vidas, Señor amado. Te necesitamos a ti. Gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros en esta noche. Así que ahora, hermanos, los voy a dejar con Yamandú, que va a compartir con nosotros la lectura de la palabra del Señor, que es muy inspiradora para él, igual a que él nos quiere inspirar a nosotros también. Así que todo tuyo, Yamandú, adelante. Decinos dónde está ese pasaje. Vamos a acompañarte. ¿Cómo están, hermano? ¿Se escucha bien mi voz ahí? Se escucha, bárbaro. Se escucha bien. Bueno, vamos a ir a Samuel. Primera de Samuel, versículo 17. Capítulo 17. Donde David mata a Goliat. Muy bien. Le voy a leer ese versículo que a mí me gusta. Adelante. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron a la orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Que 6 codos y un palmo, hermano, viene a ser como 2,5 metros, ¿no es más? ¿3 metros? Ay, tatita, 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 cilicios de bronce. Más o menos 250 kilos. 60 kilos. ¿60 kilos pesaba? 60 kilos pesaba esto que tenía puesto. Por eso te digo. La malla. Ahí va. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él, hasta de su lanza, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. 7 kilos. Ahí tenía, imagínate, no se podía ni mover el hombre con todo el fierro que tenía. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué habéis venido? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviráis. O sea que imagínate, ¿no? Tremendo mastodonte. Bueno, vos vení, tirate para acá que
Si yo gano, usted será mi siervo, y si no, al revés, ¿no? Imagínate la situación ahí. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee. Bueno, uno de ustedes que venga conmigo a pelear. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido en la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Parecido a Llama, ¿eh? Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. A estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. O sea que le dijeron: andá, dale comida a los que están luchando, fíjate que el comandante no le falte nada, que esté alimentado, y venite para acá, que vos tenés que ir a alimentar las ovejas. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un grande, al cuidado de un guarda, se fueron con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas del ejército y habló de las mismas palabras, y lo oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel nombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando lo vieron al gol dijeron: no, yo este no lo peleo, yo me voy. Todo el mundo le tenía miedo al tipo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Dijo: ¿quién se anima con todo lo que te da? Quería motivar, ¿verdad? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre de venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquel hombre, se encendió de ira contra David. Le dijo: ¿para qué has escogido? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le dijo: vos andá para allá, ¿qué estás haciendo acá? Yo te conozco, andá para casa, andá. Y le respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayare el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y el hombre es un hombre de guerra. Tú sos muy joven. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Le dijo: muchacho, yo peleo contra los osos, contra los leones, y viste cómo es, yo lo quiero pelear, le dijo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, le dije, para dejársela bien clarito. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo circunciso será como uno de ellos.
porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Se tenía tremenda fe, imaginad, hasta que parece que lo convenció. Añadió David: Jehová, que me ha librado de estas garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre los vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó así aquella cosa. Se sacó las cosas y le dijo: no, yo voy como estoy así, no, dejate de estas armas. Yo lo peleo así. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco que tenía acá, ¿viste? Donde guardaba. ¿Viste? Ahora mandaba por la onda las piedritas para la plaza. Dijo: está, juntó unas piedras, la guardó acá, cazó la onda y salió en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y se escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tomá pa' vos, ¿eh? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a un paladín muerto, huyeron. Eso fue tremendo. Imagínate la situación, ¿no? Yo me imagino que estuve preso en un penal de libertad, combatiendo a uno que fuera el más brazo gordo, como le decía, lo mataron y llevaron la cabeza al comisario. Imagínate toda esa situación. Quedaron todos, ¡guau! Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron al filisteo hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tierra. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo: Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta quién es hijo del joven. Y cuando David volvía a matar a los filisteos, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Isaí de Belén. Amén. Bueno, este versículo de acá de la Biblia me encanta a mí por todo lo que ha pasado, ¿no? Cómo fueron las cosas, cuando le dice: yo vengo en nombre de Jesucristo, y venía con el ejército ganador, la fe, y lo limpió. Increíble, una onda. Después le sacó el arma de su vaina y le cortó la cabeza, ¿no? Esto fue tremendo. Amén. Es una historia muy inspiradora. Gracias, Yamandú, por compartir con nosotros. Sobre todo, teniendo en cuenta que varias cosas. Para empezar, que David no peleó con las armas que le quisieron poner. David peleó con las armas que él ya tenía, las que el Señor les había inspirado. Eso nos muestra que no peleamos con nuestras propias armas,
peleamos con las armas espirituales, con las armas que el Señor nos da. Y lo otro que es bien importante es que nosotros tenemos un David en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Y Él ha vencido al enemigo. Y cuando Él solo venció al enemigo, hizo que todos vencieran al enemigo. De la misma manera que David venció a ese enemigo y que por lo tanto hizo que toda la nación fuese vencedora, nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo y nos ha hecho vencedores a cada uno de nosotros. Contamos con un David en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya ha vencido. Por eso podemos seguir adelante. Gracias, Yamandú, por compartir este precioso capítulo de la palabra del Señor, y así vamos a estar también pidiéndole a los hermanos cada lunes alguno que a compartir algún mensaje cortito, una lectura de un capítulo para edificarnos, para alimentarnos también. La palabra del Señor es como el agua que limpia, que purifica. Y siempre es bueno leerla. Pero quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que está en Marcos capítulo 2. Es conocido por algunos, pero quiero darle un enfoque un poco distinto. Me gusta el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos es el más apurado de los 4 evangelios. Marcos arranca en el primer capítulo y ya va a los bifes, porque arranca con la predicación de Juan el Bautista y después sigue el largo con Jesucristo, ¿no? Nada de ver cómo nació, qué hizo cuando era chiquito y todas esas cosas, y dónde anduvo cuando era adolescente, yo qué sé. Él va a los bifes, ¿tá? También distinto al Evangelio de Juan, que arranca con toda una exposición teológica de quién era Jesús, etcétera, que era eterno y que siempre estuvo con el Padre. A mí me gusta Marcos porque Marcos va a la acción directa, de una. Y ya en el capítulo 2 tenemos uno de los milagros más asombrosos que Jesús hizo, que dice así: Jesús otra vez en Capernaum se oyó que estaba en casa y les predicaba la palabra. Es decir, Jesucristo simplemente volvió a su casa, al lugar donde se estaba quedando, la casa de Pedro en realidad. No hizo ninguna publicidad de que iba a haber reunión ese día en la casa. La gente caía sola nomás, se enteraban de estar Jesús y lo iban a ver, porque ya Jesús ya había realizado varios milagros, había sanado mucha gente, había liberado endemoniados, había sanado a enfermos por doquier. Entonces ya Jesús se había hecho una fama por sí mismo, ¿no? Y dice: entonces vinieron de él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea que le hicieron una claraboya a la casa de Pedro donde estaba Jesús, gratis se le hicieron. En aquel entonces las casas en Palestina solían tener siempre una escalera en el costado para acceder a la terraza. Las terrazas eran hechas con vigas de madera, paja o hojas de palmera arriba, y después tierra mojada, apisonada, que se secaba y que daba un cierre hermético, ¿verdad? Literalmente lo que la Biblia dice es que los tipos tuvieron que excavar en el techo para abrir un agujero y bajar la camilla con el paralítico, los 4 arriba del techo y el paralítico bajando por el agujerito con cuerdas, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Da vuelta la cabeza Jesús, mira al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este es el pasaje de la palabra del Señor. Es un pasaje muy llamativo, porque tiene muchas cosas para desentrañar. Vamos a ver algunas en esta noche. Pero de las primeras cosas que me llama la atención es que Jesucristo actúa porque dice que vio la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? De los 5, de los 4 amigos que iban con el paralítico y del paralítico también, que estaban buscando a Jesucristo por un milagro. Esto nos habla de que existe una fe individual, una fe de cada uno de nosotros, pero también una fe colectiva, una fe que se expresa en la colectividad, en la comunidad que somos como hijos de Dios. La fe individual
del paralítico era bastante obvia. Él estaba accediendo a que lo llevaran. No se ve en ninguna parte del relato que él renegara de que los amigos lo estuviesen llevando o que lo estuviesen bajando por el techo. La fe del paralítico era obvia. Ahora, la fe colectiva, la fe de los demás no era tan obvia. Esa se tenía que demostrar con una acción, ¿verdad? Porque bien podrían haber llegado hasta la puerta y haber dicho, bueno, llegamos hasta acá, Roberto, no podemos seguir adelante, hay mucha gente, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y los tipos también tenían fe. Entonces ellos dan un paso más para tratar de llegar hasta donde está Jesús y arman este espectáculo. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo se desarrolla la escena. Los tipos abren el agujero, bajan al paralítico, y Jesús, ¿qué hace? O sea, ¿qué era lo que Jesús venía haciendo hace rato ya? Sanando enfermos. Y si te ponen un paralítico adelante, ¿para qué te lo ponen? Para que lo sane, ¿verdad? Es la lógica, es la que yo me espero, ¿no? Te bajo el paralítico, te lo pongo ahí, hacele como le venís haciendo a todos. No sé cómo haría Jesús, le pondría la mano, le hablaría, le daría 3 sopapos, no sé cómo haría, pero sanalo, porque no te ataques para que lo sane. Y Jesús lo mira, el tipo le dice, tus pecados te son perdonados. Y el tipo seguía en la cama, ¿no? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y el tipo seguía paralítico, todavía no se había levantado. Milagro ahí no había habido ninguno. Y uno dice, ¿qué hace Jesucristo? ¿Por qué le dice al paralítico tus pecados te son perdonados en vez de lo más obvio, lo más evidente, que es decirle levantate, toma tu camilla y andá, ¿verdad? ¿Por qué queda eso para el final? ¿Por qué esta historia no se desarrolla con la lógica que nosotros hubiésemos imaginado que se tenía que desarrollar? Por varias razones. La primera de todas ellas es que Jesucristo tenía que tomar una instancia para demostrarles a todos que Él era el Mesías que Dios iba a enviar. Dice, Isaías, cuando Isaías profetiza acerca de las características del Mesías, Isaías 11.1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es la razón por la cual Jesucristo sabía perfectamente qué era lo que estaban pensando los demás en sus corazones. ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? ¿Hay algún recorte? Pero ¿vas a decir algo, Viviana? Activate el micrófono. De vuelta. Nuevo. Ahí. Cuando te giras a leer algo, no se oye nada. Ah, Que por el lo micrófono, pongas adelante o... Claro. Ahí va, pues se corta cada vez que giras. Perdón. Es la cabeza mía que hace antena. Bueno, ¿Viste? no sé. Perdón. Bueno, bien, gracias. Sí, lo mismo dijo Jessica, me parece, ¿no? Por un mensaje. Sé. Sí, me mandó un chat. Me silencio. Bueno, le estaba comentando que en Isaías 11.1 tenemos ese pasaje donde se anuncia que sobre Jesús iba a reposar el espíritu de conocimiento y de sabiduría del Señor. Por eso Jesús sabía lo que estaban pensando los demás. Y cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, Él está ejerciendo una facultad que era únicamente permitida para el Mesías o para Dios mismo, que es perdonar pecado. Nadie más podía perdonar pecados. Por eso los escribas que estaban allí en ese lugar, que dicen luego este mismo pasaje leído en otros evangelios, porque aparecen los 3 evangelios sinópticos, dice que habían venido de todas partes los escribas para entrevistarse con Jesús. O sea que era tanta la fama que Jesús había hecho solo en Galilea nomás, que de Jerusalén y de todas partes de Judea venían los expertos en la ley, los escribas, para examinar a ver qué era lo que hacía Jesucristo, ¿sí? Y dice que ellos estaban sentados en primera fila, o sea que ellos llegaron temprano y pudieron entrar en la casa, los demás llegaron más tarde. Vio que hay que ser puntuales, ¿no? Porque si no, uno ve que al lado afuera. Y los tipos, claro, oyen que Jesús perdona pecado y dice, gente que se cree que acá el único que puede perdonar pecado es Dios. Y en eso tenían razón. En lo que se equivocaban era no reconocer que ese hombre que estaba enfrente de ellos era Dios, era el Mesías enviado, ¿sí? Y como era el Mesías enviado, y como se cumplía sobre Jesucristo la profecía de Isaías, que él tenía el espíritu de conocimiento del Señor, él sabía lo que estaban pensando ellos en sus corazones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto, no? ¿Qué es lo estupendo? Es que a nosotros esa historia nos sorprende. A mí por lo menos me sorprende cuando la leo, ¿sí? Te traen un paralítico y en lugar de sanarlo le perdona los pecados. Porque no se olviden que lo del sanar fue al final de la historia. Estamos en el principio todavía. Todavía no lo sanó. El tipo está paralítico, todavía está en la silla de ruedas, todavía está y no se puede mover.
¿Bien? Y esto realmente a nosotros nos muestra una característica de Jesús que es asombrosa, porque Jesús va más allá de los síntomas, va más allá de lo que se ve, de lo que es visible, y va a la causa de las cosas, va hacia lo que no se puede ver, pero hacia lo que el hombre estaba precisando. Es evidente que este hombre estaba precisando la sanidad de su cuerpo, pero también él estaba necesitando ser perdonado de sus pecados. Solamente Jesús se da cuenta que este hombre, además de necesitar caminar, necesitaba que alguien lo liberara del peso, de la carga, de la pesada conciencia que seguramente venía trayendo. Porque él recibe el perdón de pecados de parte de Jesús, porque lo necesitaba. Jesús primero perdona el pecado del hombre, porque Jesús sabía que este hombre necesitaba perdón de pecados. También necesitaba levantarse de la camilla, pero antes que nada necesitaba perdón de los pecados. Y Jesucristo no va a pasar por alto lo profundo. Jesucristo no va a pasar por alto lo que no se ve solo por prestar atención a lo que se ve. Jesucristo no puede sanar el cuerpo y descuidar el alma de la persona. Jesucristo no iba a dar un remedio a una dolencia temporal, como es el no caminar, y dejar sin solucionar una dolencia que es eterna, como la del perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesús primero sana los pecados de la persona, cura los pecados de la persona. Principalmente en una época donde la gente creía que las enfermedades venían a causa de los pecados, ¿verdad? Que luego Jesucristo confirma que esto no es así en Juan capítulo 9, cuando se enfrenta a un ciego de nacimiento. Pero la gente creía mucho que si uno tenía una enfermedad era porque había cometido un pecado. Y quizás este hombre estaba atormentado, porque habría cometido pecados en su vida, con toda seguridad, permiso. Quizás este hombre estaba atormentado por los pecados que había cometido. Y traía esa carga de conciencia arriba. Traía ese pesar en su interior, en su alma, de todos los errores que había cometido. Y encima, aparte, estoy paralítico. Y Jesucristo, que ve lo que todos los demás no pueden ver, sabe que este hombre, en realidad, lo que más le pesaba y lo que más necesitaba era sentirse perdonado. Lo otro era secundario. Entonces, ¿cuál es el centro de este relato? ¿Cuál es lo fundamental de esta historia? ¿Es el milagro de la sanidad o es el perdón de los pecados? Yo creo que lo más importante, lo más fantástico de esta historia es que le perdonó los pecados. Es que pudo sacarse esa carga brutal que seguramente el tipo tenía encima. Quizás lo que a él más le preocupaba, quizás lo que a él más le entristecía, lo que no iba a poder solucionar, y ahora estando paralítico menos, quizás. Jesucristo le perdona los pecados. Jesucristo le quita encima la culpabilidad, le quita de encima ese sentirse culpable que tenía, le quita de encima esa vergüenza que tenía, le quita de encima esa nube oscura que estaba sobre la cabeza de él, que no le permitía avanzar de ninguna forma. Porque si ese hombre se levantaba de la camilla, pero se iba de ese lugar con la misma carga de culpa, con la misma carga de pecado, con la misma carga de vergüenza, quizás tampoco iba a progresar en la vida por más que pudiera usar las dos piernas. Porque muchas veces lo que pesa en el alma, la culpa, la vergüenza, el dolor, es lo que no nos permite avanzar. Y Jesucristo, si encuentra una gotera, no pone el dedo en la gotera para que no salga el agua, cambia el caño entero. Señor Jesús va a lo profundo, a la raíz, a sanar todo lo que tiene que ser sanado. Sin embargo, miren cómo somos nosotros. A nosotros nos parece mucho más espectacular el milagro del levantarse de la camilla que el milagro de perdonar pecados, ¿verdad? A nosotros nos parece, si nosotros viene una persona en la iglesia en silla de ruedas y uno ora y dice, hermano, vaya tranquilo que sus pecados fueron perdonados, esto es encantado. Pero si viene una persona en silla de ruedas, nos dice, levántese, y se levanta, qué maravilla, se levantó, milagro, pase testimonio, vamos a pasar el testimonio, pase por acá, a ver señora, ¿usted estaba en silla de ruedas? Sí, mijito, estaba en la silla de ruedas. ¿Y qué pasó? ¿Qué sintió en ese momento? No, y sentí un fuego, me levanté de la camilla, una cosa bárbara, el espectáculo, un show fantástico, gloria a Dios, lo grabamos, lo subimos a YouTube, lo mandamos a todos lados, sanamos un paralítico, ¿verdad? Porque así es como somos. Nos gusta la espectacularidad. Y si será que somos así los seres humanos, que si usted va en la Biblia, se fija cuál es el título, que dice ahí en Marcos capítulo 2, acá, donde está mi dedo, dice Jesús sana un paralítico. No dice Jesús perdona un pecado. Porque hasta el tipo que hizo la traducción y empezó a separar por capítulo la historia, lo que más le impactó fue que se sanó un paralítico, y no que se le perdonó el pecado. Y eso ocurre porque nosotros somos siempre muy enfocados
en los procesos, en los resultados. Nosotros queremos soluciones ya y no somos capaces de valorar los procesos. Dios siempre usa procesos. Y acá, para llegar al milagro de levantar al paralítico de la cama, había que pasar otro proceso primero para poder llegar hasta ahí, que es lo que el Señor valora y que es lo que nosotros muchas veces no prestamos atención. Queremos el resultado ya. Yo quiero tener un matrimonio feliz, no pelearme más con mi mujer, y lo quiero ya, ahora. Tiene que ser en 2 días. Venga, pastor, llore por mí, ¿no? Porque nos llevemos bien en el matrimonio. Y a veces ignoramos que eso debe ser el resultado de todo un proceso de convivencia, de entendimiento, de atravesar crisis. No existen los matrimonios perfectos que se forman cuando el pastor dice, los declaro marido y mujer y ¡ping! Ya son el matrimonio fantástico. Los matrimonios que se consolidan, que maduran, que están firmes, lo hacen luego de haber atravesado crisis, discusiones, experiencias, que si nosotros la logramos ver como el proceso que Dios me está llevando para mi crecimiento, eso termina en un fruto milagroso. Hoy tengo un buen matrimonio. La familia, la relación con los hijos. No se logra una relación con los hijos de la noche a la mañana. No se logra una relación perfecta con los hijos en 1 o 2 años. Es todo un proceso donde uno también reconoce los errores que ha cometido como papá y pide perdón y busca el seguir creciendo y madurando. Pero si hoy uno tiene una buena relación con sus hijos, si uno tiene un buen entendimiento con sus hijos, también hemos atravesado momentos de crisis, hemos atravesado momentos de dificultades, hemos atravesado momentos donde tuvimos que pararnos frente a nuestros hijos y decirle, la verdad que me equivoqué, te reté de más, fui muy duro contigo, no era así que te tenía que tratar, perdonalo, papá. Porque muchas veces nos cuesta mostrarnos vulnerables frente a nuestros hijos porque creemos que perdemos autoridad, pero es absolutamente al revés. En realidad ganamos autoridad cuando somos honestos y nos mostramos con sinceridad. Dios es tan así que valora los procesos. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios saca a Israel de la tierra prometida, cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, dice que Dios no lo va a meter a Israel de entrada, sino que de a poquito va a ir quitando a las naciones que están alrededor para luego introducir a Israel. Y dice Dios, para que no ocurra que la vegetación gane ese territorio y las bestias salvajes se instalen en el territorio, vamos a ir expulsando de a uno, de a poco, a los enemigos. Y ustedes se van a ir instalando de a poco. El Señor siempre usa y maneja los procesos. Pero nosotros en realidad lo que queremos es el resultado ya, el resultado ahora. Y entonces perdemos de vista el valor que tienen los procesos. Uno mira para atrás muchas veces las dificultades que ha tenido que atravesar, los problemas que ha tenido que enfrentar, los dolores, las crisis, el que me hicieron, lo que me pasó. Y a veces uno observa todo eso para atrás con un cierto grado de resentimiento. El resentimiento es cuando uno mira hacia atrás, recuerda la experiencia pasada y vuelve a sentir el mismo dolor y la misma frustración que sintió cuando la vivió. Eso es resentir, resentimiento, remordimiento. Pero qué bueno sería que si nosotros pudiéramos mirar para atrás a todas esas circunstancias que hemos vivido y empezar a valorarlas como el proceso por el que Dios nos fue moldeando para que hoy seamos un poco más crecidos, un poco más sabios, un poco más maduros, un poco más serios, para que hoy podamos decir que nuestro carácter está sólido y que está dominando a nuestro temperamento. Porque a veces solemos confundir carácter con temperamento, ¿verdad? Cuando a vos te hacen algo y reaccionás, ¿qué carácter que tiene esa persona? En realidad no tiene carácter, en realidad tiene temperamento. Si tuviera carácter podría dominar el temperamento. Entonces, qué bueno si nosotros pudiésemos mirar para atrás y entender que esas cosas que vivimos tan difíciles, que
que a veces nos recordamos y nos genera tristeza, empecemos a valorarlas como el proceso por el que Dios nos fue llevando, para que hoy seamos más maduros, más crecidos, tengamos una vida más sólida, un matrimonio más sólido, una relación con nuestros hijos más sólida, ¿verdad? Que la que solíamos tener hace algún tiempo atrás. Porque las cosas se logran, se consolidan con procesos, no con instantáneas. El problema muchas veces es que el milagro es tan espectacular que nos distrae del mensaje que Dios nos quiere dar. El milagro nos genera ansiedad. La ansiedad del milagro, una cosa que viene, qué bárbaro, nos distrae del mensaje que Dios nos quiere dar detrás. Hay mucha gente que lee este pasaje de paralítico, ve el milagro y dice, wow, levantó un paralítico, y sigue de largo en el recorrido de las escrituras. Pasa después al capítulo 3, 4, Marcos sigue. Porque la ansiedad que genera el milagro, ya quiero seguir a ver cuál es el siguiente milagro, ¿no? Entonces ya, acá hay un hombre con la mano seca, empezamos a buscar los otros eventos asombrosos. Entonces la ansiedad que genera el milagro nos permite descubrir qué mensaje hay detrás de todo ese acontecimiento. Ese mensaje donde el Señor nos está queriendo hablar, nos está queriendo decir que a veces hay cosas más importantes que están en el fondo de lo que estamos pidiendo. Paralítico vino queriendo caminar y Jesús sabía que había algo más importante en el fondo de la vida de ese paralítico, que había que solucionar primero. Muchas veces nosotros llegamos a la presencia del Señor con nuestro problema, con nuestra circunstancia, ¿sí? Con nuestro pesar. Y el Señor sabe que hay algo un poquito más importante que hay que solucionar primero, que uno no lo está viendo, que nadie lo está viendo. Y el Señor nos hace pasar por ese proceso para solucionar eso. Y el milagro que yo vine a buscar, tiene que esperar un poquito. El milagro que vine a buscar, tiene que esperar un poquito. Como tuvo que esperar este hombre. Tuvo que esperar hasta el final del acontecimiento para que Jesús se acordara de él y lo levantara de la camilla. A veces el milagro inmediato que venimos a buscar del Señor. A veces la respuesta a esto urgente que venimos a buscar del Señor. Hay que esperar un poquito. Porque el Señor tiene un proceso para hacer en nuestras vidas, que es más importante. De hecho, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, en el seminario, se nos explica que muchos historiadores creen que el milagro fue una adición posterior que se hizo más adelante sobre el Evangelio de Marcos. Al principio ni se hablaba del milagro, se hablaba del perdón del pecado del paralítico. Fue una adición histórica. Necesaria porque el perdón de pecados tiene que tener una demostración visible. ¿Sí? Había que tener una curación para confirmar que de verdad había ocurrido el perdón de los pecados, que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, eso es algo medio invisible, ¿no? Nadie ve un pecado perdonado. ¿Sí? Pero si yo digo, bueno, levántate y anda, eso sí lo ve todo el mundo. Era una demostración pública de que la transformación interior ya se había dado sobre la vida de ese hombre. Y Jesús le pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Que le perdone el pecado o que le levante la camilla? Humanamente, las dos cosas son imposibles, ¿estamos de acuerdo? Humanamente las dos cosas son dificilísimas. Y dice, ¿qué es más fácil? Te hago las dos, porque soy Dios. Le perdono los pecados y lo levanto de la camilla. Y sobre el final de la historia, vemos que aún así los escribas y los fariseos que habían estado en primera fila para ver todo el espectáculo, no creyeron en el Señor Jesucristo. Aunque lo vieron, no creyeron. Porque creer siempre involucra un acto de la voluntad. Y estos hombres no querían creer en lo que estaban viendo. Por eso muchas veces las personas piden señales o piden querer ver para creer, etc. Y hay muchas personas que aún viendo no creen, porque para creer se hace falta un acto de la voluntad. Pero qué bueno sería que en este tiempo nosotros podamos tomar como inspiración este mensaje de la palabra del Señor para evaluar mejor, observar mejor, analizar mejor las situaciones que estamos atravesando. Porque con toda seguridad son el proceso por el que Dios quiere consolidar cosas muy importantes en nuestras vidas y nosotros estamos con la ansiedad puesta en la respuesta, en el milagro que le pedía a Dios. Y Dios está trabajando con nosotros en un proceso. Nosotros tenemos que
entender, Dios hizo el mundo en 6 días. ¿Por qué lo hizo en 6 días? Podía haberlo hecho así. Podía haberlo hecho, ¡pum!, de una y nos dejamos de tanto trámite. Recuerden que la Biblia es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro religioso, es un libro que pretende mostrar el plan divino y pretende llevarnos al plan de salvación de Dios, pretende que conozcamos a Dios. Entonces, no le podemos pedir a la Biblia que nos diga con exactitud cuántos miles de millones de años le llevó a Dios a hacer el universo. Porque, entre otras cosas, Dios es atemporal. Muchas personas, para tener una excusa para no leer la Biblia, dicen, ya sabemos que el mundo se hizo en 15.000 millones de años y no que se hizo en 6 días, ¿no? Eso es una historia, un cuento. Bueno, eso no es ninguna historia, no es ningún cuento. Dios te hace el universo en 6.000 millones de años, como te lo hace en 6 días, como te lo hace así, porque es Dios y es poderoso. Y lo importante es que nosotros podamos creer que tenemos un Dios poderoso, que Él hace las cosas como quiere, que las puede hacer en un día, en 6 o en 1.000 millones de años, no importa. Creemos en un Dios poderoso. Pero ¿por qué Dios hizo las cosas en 6 días en vez de hacerlas así, en un santiamén? ¿Por qué se tomó el día 1 para esto, el día 2 para lo otro, el día 3 para aquello? Y al final dejó un día sin hacer nada para decirnos y enseñarnos a nosotros que tenemos que reposar. Porque Dios también, cuando hace las cosas, las va haciendo en sus etapas, en sus procesos. Dios disfruta de ir haciendo las cosas y de cómo las va haciendo, para después poder disfrutar también del resultado final. A veces mi esposa agarra las líneas y las lleva a la cocina para hacer galletitas caseras, ¿no? Y yo les digo la verdad, si queremos comer galletitas bien ricas, vamos al súper, compramos unas Oreo, ¿no?, de chocolate con merenguito en el medio, no dejamos de pavada, ¿no? ¿Por qué mi señora se lleva a las nenas a la cocina y las hace cocinar galletitas? Por lo rico que es la experiencia de pasar un tiempo juntos, ¿sí?, de prepararlo juntos, de limpiar la mesada, tirar la harina, vos amasás, vos cortás, vos ponés acá, yo lo llevo al horno, ustedes no. Pero lo lindo es que esas galletitas tienen otro sabor porque le hicieron mamá y las nenas juntas. Y ellas dicen, estas son las galletitas que hicimos. Lo que enriquece allí es el proceso de haber hecho eso con las criaturas. No tanto la galletita. Que si quiero comer galletita rica, voy al súper, la compro hecha. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios también, imagínate que Él cómo disfrutó mientras iba haciendo la luna, las estrellas, iba haciendo girar la cosa, que la gravedad, un día me preguntó Richard, el tema de la gravedad, las montañas ahí, ¿no? Y ahí iba girando todo y donde la fuerza centrífuga era más fuerte que la gravedad se formaba una montaña, y cuando era al revés se formaba un valle, y te miraba todo eso. Y después hizo que de la tierra flotaran los árboles y crecían. No es que hicieron fruto así los árboles, ¿no? Fueron creciendo a poquito, se fueron... Dios disfrutó de todo ese proceso, luego hizo al hombre y luego se tomó un día para enseñarle al hombre que es necesario tomarse un día para descansar, para que el hombre encuentre su valor en ser y no en hacer, que el valor del hombre es ser y no tanto hacer. Por eso hay un día en que nos tomamos para no hacer, para que no vayamos a creer que valemos por lo que hacemos, sino que valemos por lo que somos. ¿Dios puede hacer las cosas así? Claro que sí. La Biblia incluso utiliza términos como, por ejemplo, el abrir y cerrar de ojos o el de repente. Hay un momento en donde el apóstol Pablo dice que en la venida del Señor Jesucristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está refiriéndose al momento en que nosotros vamos a irnos a la presencia del Señor. Y dice un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes saben que el original griego de lo que es abrir y cerrar de ojos se ha traducido así a una expresión que es un átomo de tiempo. Los griegos ya tenían la idea de lo que eran los átomos 600 años antes de que Cristo naciera. Ellos habían supuesto que la materia estaba formada de pedacitos de materia más pequeñas, que vos podías subdividir la materia hasta llegar a una parte que ya no se podía dividir más, y esa parte ellos la llamaron sin parte, átomo.
A, en griego, significa no o sin. Tomo, como los toma un libro, ¿no? Donde sacamos nosotros luego la expresión para los toma un libro. Era muy original los griegos para poner nombre, ¿no? ¿Cómo le ponemos a esta parte que no tiene parte? Sin parte, le ponemos. Átomo. Nosotros utilizamos la palabra que usan los griegos para parecer más interesante. Pero ¿cómo le ponemos esto que no tiene parte? Sin parte. Y no se molestaban mucho más, ¿no? Entonces, en la Biblia acá se refiere eso al átomo de tiempo. En una Biblia de ojos lo traduce de la forma más fácil de entender. ¿Eh? Pero incluso eso, la segunda venida de Jesucristo, nuestro ir a la presencia del Señor, que la Biblia lo describe como un pasaje, como un átomo de tiempo, como una cosa rápida, también es un proceso. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo es el proceso que se inició cuando Él ascendió en Pentecostés. Cuando Él resucita y asciende, ahí arranca el proceso que está llevando todos estos 2000 años y llevarán un tiempo más para preparar la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es algo que se está preparando. Es un proceso. Se va a manifestar en un momento, pero tiene todo un proceso detrás, que nosotros hoy lo estamos viendo. Como decía un poema que les conté hace unos domingos atrás, no prediqué, lo que tiene el árbol de florido viene de lo que tiene enterrado. El árbol primero hace el proceso para abajo y luego se ve el resultado. Entonces, qué bueno es que podamos en esta noche estar orando y estar entregando delante del Señor este mensaje y que esto pueda contribuir a mejorar la mirada que nosotros le ponemos a los acontecimientos que atravesamos en la vida, ¿sí? Para que mantengamos la fe, la esperanza correctamente de que Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de nuestras peticiones, Dios no se olvidó de lo que le hemos pedido. Como pasó con el paralítico, no es que Jesús no se dio cuenta, o como nos ha enseñado a decir nuestro hermano Yamandú, no es que Jesús no cazó antena de que si tenía un paralítico tenía que sanarlo, no, sino que él tenía que hacer algo antes, tenía que liberar esa alma cargada que se le presentó adelante, tenía que liberar esa culpa, esa vergüenza, tenía que liberar esa pena con la que vino cargado. ¿Ah? Y luego sí, proceso pronto, ocurre el milagro, ocurre la respuesta a nuestra oración. No desesperemos por el tiempo que pasa sin la respuesta a nuestras oraciones. Valoremos el proceso por el que Dios nos está llevando. Dios no se olvidó de nosotros. Dios no nos puso en sala de espera, ¿eh? Para ver en qué momento tiene tiempo de nosotros. Todo el tiempo Dios está trabajando en nuestras vidas. Todo el tiempo Dios nos está llevando a través de un proceso. Y si nosotros lo entendemos así, vamos a poder revalorizar nuestras experiencias y vamos a poder tener la actitud correcta para estar prontos para el momento de recibir la respuesta de Dios a nuestras vidas, que va a venir. Cuando el proceso esté pronto, va a venir. Cómo le vino la sanidad a este hombre, que fíjese qué imagen, para cerrar ya les muestro esta imagen tan tierna, tan asombrosa, ¿no? La camilla que antes llevaba al hombre, ahora el hombre es el que carga la camilla y se la lleva de ahí. Los invito a que estemos orando en esta noche y luego de la oración, escuchar lo que ustedes quieran comentar, compartir, pedidos de oración y vamos a estar continuando con la reunión. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que nos ha venido a hablar una vez más. Señor, quizá muchos de nosotros estamos atravesando esos momentos de espera, esos momentos de proceso, esos momentos donde nos presentamos delante de ti y como que tampoco da para orar mucho, porque es evidente lo que nos pasa, ¿verdad, Señor? Es evidente lo que precisamos, como le pasaba a este hombre. Yo creo que este hombre bajó en la camilla y no hizo falta que te diga, Señor, no me sana de esto, no me levanta esta camilla, porque era evidente que esa era su necesidad. Y a veces nosotros también pensamos, pero ¿acaso Dios no es evidente lo que yo necesito? ¿No es evidente que necesito mejorar en mi trabajo para tener mejor ingreso? ¿No es evidente que necesito mejorar la relación con mi esposo, con mi esposa? ¿No es evidente que necesito mejorar mi vínculo con mis hijos? ¿Acaso no es evidente que necesito mejorar esto o aquello? Y el Señor sabe. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Pero también sabes que hay más cosas que precisamos, más profundas, más importantes, que nunca las visualizamos, que nunca nos damos cuenta. Y eres tú, Señor, el que no puede pasar por alto lo más profundo, lo más eterno, lo más importante, por lo más temporal.
y tú nos introduces en ese proceso y nos vas bendiciendo, nos vas moldeando, vas creando en nosotros un espíritu recto, vas creando en nosotros, Señor, crecimiento, madurez. Yo te pido que en esta noche, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos comprender esta verdad y que podamos, por lo tanto, valorar los procesos por los cuales tú nos has llevado. Para que ya no recordemos con tristeza, con amargura, aquellas cosas del pasado que nos dolieron, lo que me hicieron, lo que sea, sino que pueda yo verlo con otros ojos. Pueda valorar todo aquello como el proceso que tú permitiste que yo pasara, para que hoy tenga mejor carácter, para que hoy tenga más control de mi temperamento, para que hoy tenga mayor madurez, mayor santidad, mayor seriedad, mayor crecimiento delante de tu presencia. Te pido que tú calmes la ansiedad del corazón, que tú puedas extender tu mano sobre cada uno de mis hermanos, para que sigan firmes, confiando y esperando en ti tus promesas, Padre Celestial. Para que sigan esperando firmemente tus promesas, las respuestas a tus oraciones. Gracias, Padre Celestial, y por eso bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, te doy gracias por lo que hoy están aquí conectados a este Zoom, lo que van a estar viéndolo más adelante a través de las redes sociales, que tu mensaje realmente llegue al corazón, Señor, y que pueda transformar vidas. Gracias te doy, Padre, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.